¿Cuántos de ustedes están buscando invertir en los Estados Unidos? Pues han llegado al lugar correcto, sobre todo con la asesoría de la embajada, que de verdad funciona. Con Ellen hemos trabajado en España, nosotros tenemos una oficina en España y la verdad es que sí ayudan, si necesitan apoyo, ellos los asesoran y les abren las relaciones a nivel de las diferentes instituciones que puedan requerir. Entonces, como chilenos, estamos aquí ¿para qué? Para buscar nuevos negocios, ¿verdad? Nuevas oportunidades y nuevos mercados. ¿Y qué mejor mercado que el norteamericano? ¿Qué es lo que tenemos que buscar en el mercado norteamericano para tener éxito? Lo primero, enfocarnos, porque es un mercado tan amplio que si nos dispersamos los recursos que queríamos invertir, se nos van antes de comenzar. Entonces, lo primero es enfocarnos. Segundo, determinar qué actividad vamos a desarrollar antes de entrar, antes de ponernos a gastar, veamos qué es lo que vamos a hacer, hagamos un business plan, veamos quiénes son las personas que nos conviene contratar, hagamos toda una logística y no brinquemos directamente sin ver. Planificar y después ejecutar, no ejecutar y después planificar y aprender sobre los errores. Y como me comentaba algunos de los empresarios que acabo de salir, cuando es una gran empresa y se equivoca por $50,000, pues les duele, pero no es tanto. Pero a un pequeño o mediano empresario perder $50,000 porque se equivocó, pues eso duele. Entonces este es el primer consejo que les damos a las empresas cuando están entrando. La segunda, son sistemas jurídicos y legales totalmente diferentes. Chile viene de un pensamiento, de una estructura germánica napoleónica. La forma de pensar, las estructuras legales es totalmente diferente. El sistema anglosajón es un sistema que funciona bajo otros principios y bajo otra forma de estructura mental. Entonces lo que a nosotros nos parece que es lógico resulta ser absolutamente no lógico para un sistema anglosajón. Y esto lo aprendemos de una manera, a veces con dinero, porque los abogados además cuando cometemos errores, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos que contratar al asesor legal. ¿Y cuánto cuesta la hora de abogado en los Estados Unidos? De 300 a 1,000 o a 1,500, dependiendo de la especialidad o del problema en el que hayamos incurrido. Además, es muy fácil entrar de un punto que es civil a un punto penal, no porque queramos, sino porque de repente está tipificado de esa manera. Entonces, es un mercado que está firmemente sujeto a una red muy compleja. Uno dice, pero ¿cuánta regulación hay acá? Pero el país funciona, el sistema funciona, somos nosotros los que estamos ingresando en ese país. Entonces, por lo tanto, entendamos dónde estamos entrando, qué tenemos que hacer y qué no debemos hacer. Está basado en la buena fe. Estas vivezas que tenemos en Latinoamérica, no las usemos en los Estados Unidos. O sea, lo que ellos todo lo permiten, no están revisando tanto sellito y tanta estructura legal como las que tenemos nosotros. Sin embargo, cuando nos equivocamos, porque creímos que hicimos una viveza, pues entonces tenemos las consecuencias y perdemos todos los beneficios de la buena fe. Y está altamente sistematizado que si hacemos una cosa en un organismo, se va a reflejar en el otro. No pensemos que no se van a enterar. La segunda, es muy importante para tener un buen éxito, tener un mapa de tareas. ¿Qué implica esto? Primero, ¿qué actividad vamos a desarrollar, como ya les expliqué? Somos una multinacional que vamos a expandir nuestros negocios en los Estados Unidos y después vamos a seguir creciendo hacia otros estados o hacia otros países. ¿Cómo? Tengamos claro, primero la forma jurídica, qué visado vamos a optar, qué estructura impositiva vamos a optar y cómo va a ser nuestras finanzas, cuánto dinero vamos a requerir, cómo nos vamos a estructurar. ¿Cuál es el objetivo del traslado? ¿Es corporativo? ¿Es empresarial o de trabajadores? Dependiendo de esto, nuestra planificación es totalmente diferente. Muchas veces cuando vamos a entrar en un nuevo país, ¿qué es lo que nos sucede? Nos encontramos en un laberinto. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la tarea 1? ¿Cuál es la tarea 2? ¿Cuál es la tarea 3? ¿Verdad? Veamos qué es lo que tenemos que conocer. Aquí nombro las diferentes áreas. La primera, los aspectos legales
¿Por qué? Porque tenemos que tener una corporación, como ya Alejandro estuvo explicando. Necesitamos estar estructurados jurídicamente en el país. Y en un paralelo ver cómo son las regulaciones laborales y la estructura legal del país. Después tenemos que tener el área de inmigración cubierta, los aspectos fiscales, establecernos previamente cuál va a ser la logística, cómo vamos a hacer el crédito, porque vamos a ir a hacer un negocio, nos quemamos el dinero de un principio y después nos quedamos sin dinero, o sabemos utilizar las diferentes herramientas que la estructura nos da para poder de verdad equipararnos dentro del mercado. Después, la parte bancaria. ¿Cómo funciona el sistema bancario? Es totalmente diferente el sistema norteamericano al sistema que tenemos en los países latinoamericanos. El relocation, que esto es un punto importante. Si vamos a trasladarnos, cómo es la vivienda, cómo son los colegios, cómo es el sistema, las mudanzas, vamos con bienes, no vamos con bienes. Estos son elementos que son soft, pero no son tan soft porque somos personas. Y si somos personas tenemos que ir con todos estos elementos dentro de nuestra estructura de la planificación. Y hay otro punto que es muy importante, los aspectos culturales, que como ustedes vieron en el panel anterior se tocó y es crítico tanto para el aspecto laboral como para el aspecto de las personas que están trabajando, que van con nosotros como un grupo familiar. Perdón. Y aquí, ahí a su vez, ustedes tienen que siempre considerar las 4 primeras fases, que son prellegada. Antes de ir, ¿qué tareas tenemos que hacer? ¿Cómo nos planificamos? Antes siquiera de entrar, ¿qué business plan vamos a tener? Etcétera. Después, cuando llegamos, ¿qué tareas tenemos que hacer? Tenemos que registrarnos si es en la parte migratoria, en la parte laboral, cómo vamos a buscar la vivienda, etcétera. Después, posllegada, la licencia de conducir. Hay una cantidad de tareas que tenemos que hacer, entonces al tenerlas segmentadas también en áreas y en periodos, esto nos permite poder dividirlo y ejecutarlo a tiempo. Y después puede ser que nos establecimos en los Estados Unidos y decidimos que si estamos en Miami, por ejemplo, que es un hub para la región latinoamericana, pues vamos a seguir expandiendo nuestros negocios hacia los Estados Unidos o hacia la región latinoamericana. Entonces, dependiendo de cuál es nuestro plan y cómo van nuestros negocios, pues tenemos una cuarta fase. Y a su vez, como tenemos otras 3 fases, la corporativa, que tenemos que tenerla en vista, si somos empresarios o estamos transfiriendo trabajadores. ¿Voy muy rápido? No, perfecto. Bueno, básicamente haciendo negocios, ya Alejandro habló, tenemos se puede ir directamente sin empresa, que no es recomendable, señores, eso quedó muy claro en la presentación anterior. Y segundo, mediante el uso de una corporación. Este es el mensaje principal que les queremos dejar. Aquí ya Alejandro habló de las diferentes estructuras que se pueden utilizar para establecerse en los Estados Unidos. Hay estructuras mucho más complejas, depende del tamaño del negocio que estamos llevando. Y puse el sello de Microsoft porque hay empresas que han utilizado, no es evasión de impuestos, vamos a empezar por ahí, es estructura fiscal para sacar el mejor beneficio y ser competitivos dentro de los países en los cuales estamos invirtiendo. Ahora voy a pasar al punto de la inmigración. Lo primero que tenemos que saber, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuánto tiempo se va a establecer? Si es un trabajador que nada más va para un periodo o es una persona que se va a establecer permanentemente, entonces utilicemos una categoría que nos permita hacerlo residente y que la persona se quede a vivir en el país. Después, el objetivo. ¿Cuál es está cualificado o no está cualificado? ¿Qué posición va a desarrollar? ¿Qué contrato le vamos a dar cuando entre? ¿Vamos a dejar las nóminas en el país? ¿Las vamos a dejar fuera del país? Todos estos son elementos que tenemos que poner en la balanza antes de tomar una decisión. Grupo familiar, tienen niños menores, tienen niños mayores, cuándo tenemos que llevarlos, van con ellos, etc. Y la adquisición de los bienes. Ahí vemos la parte inmigratoria, que esto dispara dos elementos, la parte inmigratoria y la parte de los impuestos, cómo se van a estructurar. Lo que les quiero dejar en este mensaje es que Chile tiene básicamente 7 categorías. El proceso migratorio chileno para entrar al país es bastante simple, aquellos que son empresarios lo saben. Entrar en los Estados Unidos hay más diversidad de opciones, por lo cual hay que estudiarlas para utilizar el visado correcto. Básicamente tenemos 4 categorías que John hablará de ellas. La que nos permite llevar a los chilenos porque tenemos la opción, porque hay un convenio
de inversión y de comercio con Chile. Ustedes son privilegiados porque tienen ese convenio y los procesos son fáciles. Tienen la visa L, que es la transferencia, que John hablará de ello. La visa H, que además ustedes siguen siendo muy privilegiados como chilenos porque además tienen un cupo que se les guarda por su nacionalidad. Y no son nada más 2 países que tienen estas categorías. Aquí hay otro tipo de visado, que es el de la EB5, que es cuando uno quiere entrar con un capital, invertirlo y en base a esta inversión, pues entonces ustedes pueden obtener la residencia. ¿Cuál es el reto de este visado? Como bien sabemos, es la cualificación del dinero, justificar cómo entra ese dinero, cuál es la procedencia del dinero. Ese es el reto que tenemos y tenemos que entonces auditarlos, explicar de dónde vienen. Y esto es un punto que voy a tocar más adelante que es muy importante. Después tenemos los aspectos fiscales. Un punto que para aclarar, a veces se dice residencia, pero la residencia para los efectos de inmigración no es lo mismo que la residencia para los efectos de impuestos. Aquí vemos, como ya Alejandro explicó, tenemos unos convenios para la parte migratoria, por lo cual podemos optar para la visa E, pero cuando decimos hay un convenio, bueno, pero se entienden 2 convenios diferentes, pero no hay un convenio de doble tributación. Entonces no confundamos cuando estamos conversando que podemos malentendernos. Vamos, y muchas veces la gente va a Miami, de donde tenemos nuestra oficina, y vemos una propiedad, nos encanta y la compramos. Bueno, ahí tenemos el problema del sistema crediticio, como somos extranjeros, cómo optamos al sistema crediticio, nos conviene o no comprar la casa antes de saber cómo van los negocios, pues no, primero arranquemos bien los negocios y después arranquemos a comprar los inmuebles para no amarrar el dinero a una propiedad que después no va a ser líquida. Cuando entramos en los Estados Unidos prácticamente partimos de cero porque hay que empezar un historial crediticio. El ingreso de los capitales no es que los bancos no quieran nuestro dinero, sino que hay una cantidad de regulaciones que ellos tienen que justificar de dónde vienen, el acto patriótico, el lavado del dinero, entonces tienen que entender de dónde vienen los patrimonios y el funcionario del banco es corresponsable personalmente por la procedencia de esos fondos. Entonces eso es para que entiendan que no es que los bancos son antipáticos, las personas son antipáticas. Tenemos que generar un historial de crédito y tener un buen ranking de crédito. Usted puede tener $1 millón en un banco, pero como no tenga el crédito, no es nadie en los Estados Unidos. El sistema es crediticio. Aquí, cuando entramos en los Estados Unidos, cuando vamos a comprar inmuebles, podemos comprarlo directamente, nadie nos prohíbe comprarlo, pero es lo peor que usted puede hacer. ¿Por qué? Porque si se muere, el dinero usted no tiene, a menos que sea residente, los beneficios que ya explicaron. Entonces es conveniente entender que para adquirir inmuebles es mejor estudiar la forma de hacerlo y hacerlo de la manera que obtenga los beneficios en caso de cualquier incidencia o cualquier situación. Y también por razones fiscales. Aquí vemos la parte de las razones fiscales, que no voy a entrar en los detalles. Hay unos beneficios que no podemos optar cuando no tenemos la residencia, entonces hay que tenerlo en consideración. Voy a hablar brevemente, cuando estamos transfiriendo, tener una compañía es conveniente y no transferir a los empleados directamente porque si no están exponiendo a todas sus empresas internacionalmente. Hay un proceso para transferir empleados, que esa es la especialidad de nuestra empresa, la transferencia de empleados hacia los diferentes países. Y a nivel de banco, usted mientras no tenga esa cualificación migratoria, usted no va a tener crédito y por lo tanto va a tener una cuenta bancaria, pero no va a tener crédito. Tiene que tener visado para poder optar en estas alternativas. Bueno, y para ir concluyendo, esta es mi última lámina. Tengo un checklist que las personas que quieran, donde están bien detalladas cómo entrar a los Estados Unidos y que además abre otras categorías, después las laborales. Tengo un checklist que las personas que quieran se las facilito. Este es un breve resumen. Y para cerrar, es explicarles de que entrar a cualquier país, y en especial a los Estados Unidos, con la cantidad de normativas que hay, es un único proceso. Lo que hay es que coordinar todas las diferentes áreas para que no suenen desarmoniosamente, una área no choque con la otra y no hagamos un paso primero cuando debimos haber hecho el otro.
Bueno, muchísimas gracias y creo que no me pasé del tiempo, ¿no? Muchísimas gracias.